Buenos días, audiencia de la FABE. Estamos aquí en la sala de prensa en el marco del Congreso Mundial de Fabricantes de Velas con Pedro Pacheco de la empresa Velas Diwali y director de AlaFabe. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en esta sala. Claudia, muchísimas gracias y gracias por tenerme en la sala y un saludo para todos nuestros miembros de AlaFabe. Bueno Pedro, entrando en materia, tú tuviste hoy una presentación muy interesante ante la industria a nivel internacional, contando un poco acerca del mercado latino. Me gustó la parte que les dimos a conocer a los americanos y a los europeos cómo se comporta el mercado de las velas en nuestra región. Hay definitivamente muchos componentes culturales que para ellos son diferentes y eso es lo que queremos hablar un poco en esta entrevista. Entonces, cuéntanos cuáles son esos hábitos de consumo alrededor de las velas que tienen los usuarios en Latinoamérica. Muy bien, para iniciar tuve la suerte de hacer mi presentación luego de los americanos y luego de los europeos. Entonces pude adaptar mi presentación a lo que ellos en cierta forma ya habían presentado y qué información habían dado. Entonces me dio un par de minutos para adaptarme en mi presentación y en la cual me pareció muy correcto presentar y hablar sobre quiénes somos como latinoamericanos y qué producimos como fabricantes. Y al momento de decir quiénes somos, es que hablo que el mercado latinoamericano de velas, el 80% es para un mercado religioso. El otro 20% se distribuye en vela decorativa, que va para spas, para vela aromaterapia, todo lo que es meditación. Entonces, eso es la diferencia o que nos diferencia al latinoamericano de los otros mercados. Muy interesante esto, Pedro. Y cuéntanos un poco acerca de cuáles fueron los datos claves que tú les comentaste a las demás asociaciones como los cortes de energía, los tratados de libre comercio y todas estas datos claves que les diste en tu presentación. Hablé mucho que me pareció, lo llamamos, o los americanos lo llaman el insights, y es algo sobre Latinoamérica, en la cual lo primero que me enfoqué fue hablar de las regulaciones de los gobiernos. Somos muchos países en Latinoamérica y actuamos muy diferente les puse el ejemplo de Europa, que en Europa tiene la misma reglamentación para todos los países, entonces las exportaciones y las importaciones entre los países vecinos es muy fácil, mientras que en Latinoamérica importar producto, sea de cualquier país, sea de un país vecino o sea de cualquier país de lejos, resulta muy complicado por las regulaciones de gobierno de cada país. Y les puse el ejemplo de que cada país depende del gobierno de turno, que generalmente cambia entre 4 y 5 años, cambian las regulaciones de importaciones, montos y un montón de cosas que le hace diferente y único a América Latina. En segundo lugar, hablé mucho de la vela de apagón, o vela de iglesia, que esa también es usada para los cortes eléctricos. Y tanto en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Centroamérica y el Caribe están teniendo cortes eléctricos, a pesar que eso pensábamos que ya no existía en nuestros mercados, y desde hace el anterior año especialmente estuvo muy fuerte el tema de cortes eléctricos, del cual muchas fábricas pasaron de producir 8 horas a trabajar 24 horas, netamente en este tipo de vela, que eso es lo que requiere el mercado. Otro tema que hablamos fue el Tratado de Libre Comercio especialmente con el país de China. China está siendo sumamente agresivo al hacer tratados de libre comercio con los países. Ya tiene tratados con Colombia, con República Dominicana, con México, con Ecuador, está enfocándose en Argentina, obviamente con Panamá también lo quiere hacer, y en general con todos los países. ¿Y qué quiere decir este Tratado de Libre Comercio? Que al final, si bien los países tendrán ciertas preferencias arancelarias de los productos de China, pero también otros productos que
antes tenían impuestos del 20, del 30, del 50%. En los Estados Unidos tienen hasta del 108% sobre el costo. En poco tiempo van a ir menorando el porcentaje hasta llegar a cero. Entonces eso para el fabricante latinoamericano constituye una amenaza sumamente alta. Súper, Pedro. Y ahorita nos hablabas del tema de los apagones. Me gustaría que nos contaras un poquito más qué pasó en tu empresa, cómo reaccionaron en tu empresa alrededor de los apagones que hubo en Ecuador. No sé si fue este año o el año pasado. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti como fabricante, que también supe que habías acabado de llegar de un viaje y tuviste que reaccionar Sí, a la situación. Fue muy interesante porque primero la Asociación de Parafinas de China me había invitado a un congreso en Shanghai. Yo venía de ese congreso, estaba exponiendo sobre la situación de Latinoamérica, básicamente de cómo trabajamos. Regresé y al siguiente día el gobierno ecuatoriano decretó cortes eléctricos. Comenzó con 5 horas y llegó hasta 14 horas. Entonces, lo interesante de esto fue que 15 días antes había dicho que no iba a haber apagones. Entonces, como que no estuvimos muy preparados a lo que se venía. Y comenzó los apagones y la demanda es sumamente alta. Todo el mundo lo consume y los cortes energéticos pueden ser durante el día y durante la noche. Entonces, somos 42 fábricas que tengo ubicadas en Ecuador y a todos nos faltaba o materia prima o horas o producto, pero no avanzamos realmente a cumplir con la demanda. Ningún fabricante, por más automatizado que sea, tenía el producto necesario para cubrir la demanda y fue un shock muy grande y especialmente porque si bien había ya estiajes que se llama y el agua no había lluvia. Nosotros dependemos mucho de Colombia también, que nos vende energía. Nos estaban en cierta forma vendiendo, pero no era suficiente. Así que el gobierno, un poco para calmar el ánimo, había dicho que no va a haber cortes y no nos pudimos en cierta forma tener el inventario necesario para cubrir la demanda. Así que llegué de China, ni bien llegué, ya nos pusimos a trabajar 24 horas y a cumplir con la demanda, porque los clientes pensaban que hasta en cierta manera era que yo no les quería vender o que estaba dando preferencia a otros, pero el tema, estábamos hasta con un mes de retraso de entrega de producto. Wow, esto definitivamente fue un reto para tu fábrica, me imagino. Un reto gigante. Mi gente, por suerte, son muy colaboradores, nos dimos una mano, hacíamos turnos diferentes, en vez de ser de 8 horas ya pasaron a ser a 12, unos trabajaban el día, otros a la noche, la siguiente semana descansaban, íbamos rotando y sabíamos que esto no iba a durar. Entonces dijimos, bueno, aquí vamos a ganar todos, van a ganar horas extras, vamos a trabajar más y a cumplir con nuestros clientes, que eso era la mayor preocupación que teníamos, tanto yo como mis compañeros trabajadores. Entonces nos apoyamos muchísimo, fue algo que yo la verdad, a pesar que fue un reto sumamente grande, pero sentí que tenía el apoyo de todos mis compañeros de la fábrica. Súper, Pedro, esto me parece definitivamente una experiencia interesante para compartir en términos de los aprendizajes, los procesos que tuviste que hacer un poco más rápido, y por eso quería que compartiéramos la historia para que los otros fabricantes también puedan aprender de este tipo de circunstancias. Y Claudia, qué bien que lo traes, porque sé que Perú está complicado, sé que Colombia posiblemente tenga apagones este año, sé que en una parte de México también están teniendo problemas, en el Caribe también están teniendo problemas. Entonces como que a veces uno no le da la importancia y la gente latinoamericana espera hasta que haya cortes, pero como fabricante tienes que anticiparte. Lastimosamente tienes que invertir más, tienes que salir al banco a pedir más créditos, pero con buena anticipación logras estar con inventarios y estar un poco más preparado para este tipo de situaciones. O sea que una de las recomendaciones que le podrías dar a los fabricantes de Colombia y de Perú
es que tengan el producto listo. Es correcto. Tener el producto listo, y algo también que no se da en el sector latinoamericano es que los gobiernos no son abiertos y no comparten la información y no te dicen esto va a pasar de aquí a 15 días, esto lo hacen mañana y ya pasó. Entonces hay que estar, me tocó investigar en temas de electrificación de las empresas de gobierno, que no comunicaban mucho, pero tratas de ver, y yo sé que en otros países sí pasan esa información. Tienes que ver la cota de las hidroeléctricas, cómo viene, cómo están produciendo. Hay que saber leer, te necesitas apoyo de ingenieros eléctricos que un poco te digan cómo viene, y tienes que tomar la decisión y arriesgar, porque también, como te dije, hay que invertir, pero también hay que arriesgar, porque puede ser que no haya cortes, porque eso varía mucho. Puede ser que tu vecino país te venda, como en el caso nuestro de Colombia. Lo positivo de nuestra industria es que las velas no se dañan, no es un producto perecible. Entonces, realmente si te quedas con producto, bueno, tienes que bajar la producción los próximos meses y ya. Súper, muy, muy buenos aprendizajes. Bueno, moviéndonos un poquito de tema, cuéntanos de qué estuviste hablando hoy alrededor de la importación de parafina en Latinoamérica. Mira, lo dividí, los cuadros lo dividí en importación de velas y la importación de parafina per se. La importación de velas pasamos un poco, dándote números macros, pasamos de 12,000 toneladas al año en toda Latinoamérica, desde México obviamente hasta el sur del continente, que es Chile. Pasamos a importar 15,000 toneladas. Esto es en un periodo de 7 años. Ahora, si analizamos la parafina, el comportamiento de la parafina en Latinoamérica, pasamos de más o menos de 2,600, estoy hablando de miles, toneladas al año. En el 2017 pasamos a 4,800 toneladas al año en el 2024. Eso, y no estamos tomando en consideración la parafina que se compra localmente de Colombia, para un país como Colombia, y el productor que es México, que ellos también producen parafina. Entonces, como industria hemos crecido. También hay más usos de la parafina, que no solo en velas, pero eso quiere decir que hay mucha demanda de nuestro producto también, y eso es positivo. Otra cosa que lo comparé fue el precio que compran en los Estados Unidos versus el precio que compra en Latinoamérica una parafina, una vela, elaborada. Y hace 7 años teníamos a mitad de precio de costo de que venden en los Estados Unidos. Hoy estamos al 80%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mercado se ha educado y los clientes valoran una vela de calidad, y cada vez hay más demanda. Súper. Y cuéntanos, ahora ya que hablamos de la demanda y lo positivo que ha sido el crecimiento, quiero que también nos cuentes acerca de los retos que tiene en este momento la industria en América Latina. Muy bien. El reto que vemos en el directorio de Alafabe y en el comité técnico de Alafabe es la falta de innovación. Los latinoamericanos tenemos que tener más innovación. Estamos acostumbrados a seguir vendiendo la misma vela, el mismo producto, si bien a veces los mercados están un poco negativos a comprar otro producto, pero necesitamos más innovación. Necesitamos apoyarnos mucho en la generación Z, que son las nuevas generaciones, que entre la generación Z y los millennials constituyen el 53% de la población económica activa actualmente, y ellos son los que generan el circulante en cada país. Y si no nos fijamos en ellos, que desgraciadamente ellos no están siendo tan religiosos como otras generaciones, vamos a ir perdiendo mercado, y eso es lo que tenemos que enfocarnos más en ellos, apoyarnos en ellos. Ellos ven el mundo completamente diferente a nosotros, ellos tienen otros intereses. Hay muchos influencers, voy a dar el ejemplo de influencers muy jóvenes
que hacen un excelente trabajo y eso es lo que impulsa a vender más. Entonces, creo que es un buen momento en regresar a ver a las generaciones jóvenes y ver qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, qué es lo que usan y ver la manera cómo llegar hacia ellos. Y esto se hace una vez solo con innovación y con muchísima educación. Educación hacia el consumidor y hacia nosotros mismos. Súper, Pedro. Yo creo que con esto ya terminamos esta entrevista. No sé si tienes alguna otra cosita que nos esté faltando de tu presentación. Sí, algo que tengo que decir y que nos parece sumamente importante es cuando tú como empresa tienes capacitaciones, te educas a tu gente. Hay lugares específicos que en las universidades no lo dan y es este tipo de congresos, este tipo de asociaciones como a la FABE o la NCA o ECMA, en el cual en un evento, en una convención, te encuentras con fabricantes de otros países con los cuales puedes dialogar de qué situaciones tienes en tu fábrica, te encuentras con proveedores. Entonces, el compartir esa información da mucha riqueza a los congresos, no solo lo que se llama la feria o el trade show, sino este tipo en los almuerzos que estás compartiendo, que la verdad los proveedores nos ofrecen. Ahí es en esos momentos que puedes unirte con tu mismo fabricante de otro país y realmente los problemas, se van a dar cuenta que los problemas tenemos todos y son bastante iguales, muy parecidos. No importa si es que eres un fabricante pequeño, fabricante grande o inclusive un emprendedor. Tenemos exactamente los mismos problemas de calidad, de quemado, de producción, así que vengan. La verdad les sugiero muchísimo acercarse a este tipo de convenciones, acérquense a la asociación, ingresen a la página web, lean mucho, hay muchos videos y en el cual no solo hablamos de quemado, no solo hablamos de ventas, más bien hablamos mucho de seguridad, que se necesita tener seguridad para nuestra gente, para seguridad en los puestos de trabajo, damos muchas sugerencias. También tenemos como asociación, y ahora sí hablando como a la FABE, tenemos el Dr. Bell, en el cual los fabricantes nos preguntan sobre sus problemas, nos cuentan y nosotros lo investigamos, hablamos con ingenieros, hablamos con los proveedores, hablamos con gente muy técnica de la industria en la cual les podemos ayudar. Súper, Pedro. Y ya para terminar, quisiera que extendieras la invitación al Congreso de Panamá a todos los fabricantes de velas de Ecuador y de la región, de fabricante a fabricante. Sí, muchas gracias. La verdad, tienen que participar, hagan el esfuerzo, vaya uno, vaya dos personas, pero realmente cuando estén en la feria se van a dar cuenta lo importante que es. Panamá realmente se escogió, este hermoso país de Panamá, porque es muy accesible de todo lado. Y cuando tienes accesibilidad te vas a encontrar con fabricantes de México, con fabricantes de Centroamérica y del sur. Y no necesariamente solo de tu país, sino de otros países. Entonces es muy fácil comunicarse, encontrar la información. Nos ayudamos muchísimo. En Alafabe nos consideramos una familia y tratamos de ayudarnos. Y no nos ponemos el pie. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que siempre nos ayudamos, siempre estamos ahí para darnos una mano. Y si crece un fabricante, crece la industria. Así que les recomiendo, aprovechen esta oportunidad. El próximo año será en Panamá y hagan el esfuerzo, piénselo con anticipación. Tienen un año y los esperamos. Súper, muchas gracias, Pedro. Me gustó eso que dijiste. Si crece un fabricante, crece la industria. Eso es correcto. Vamos a dejarlo como una frase importante en la FABE. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, gracias.